Lo dijo en la primera hora. 8:04 en la mañana, seguimos, esto es a primera hora a través de las frecuencias de Radio Armónica FM en buena parte del territorio continental ecuatoriano, aquí en Quito, provincia de Pichincha, distrito metropolitano, 98.9 FM estéreo, también por armónica.com y estamos transmitiendo en digital a través de las plataformas de Primera Plana en Facebook y nuestro canal de YouTube. El día de ayer, con 4 votos a favor, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó la convocatoria al referéndum y a la consulta popular. La ciudadanía, el próximo 21 de abril, los ecuatorianos y ecuatorianas en goce de nuestros derechos políticos, deberemos pronunciarnos sobre 11 preguntas, 5 de referéndum, que implican modificaciones a la Constitución, de las cuales una corresponde a una reforma parcial y 4 de enmienda constitucional y 6 de consulta popular. Las autoridades electorales también aprobaron el límite del gasto electoral del referéndum y consulta popular, que será de $2.730.858.20 para cada una de las opciones, el sí o el no. Según el calendario vigente, las organizaciones sociales y políticas del ámbito nacional interesadas en participar deberán inscribirse desde mañana, 28 de febrero, hasta el próximo 4 de marzo. Profundicemos justamente en esta decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral. El ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del organismo, está con nosotros. Ingeniero, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Gracias, un honor estar acá con ustedes, un saludo cordial a ustedes y a quienes nos escuchan, nos ven y nos escuchan. Gracias a usted por la gentileza de acompañarnos. Bueno, ¿qué significa la aprobación de la convocatoria ya en estricto rigor, ingeniero? De conformidad como está establecido en la ley, la convocatoria es el paso definitivo del inicio propiamente ya del proceso. Nosotros hoy debemos tener una convocatoria pública respecto a esta, en la cual pues no solamente se define el llamado a la ciudadanía a participar, sino los detalles específicos al respecto, sobre, por ejemplo, límites de gasto electoral y ese tipo de cosas. O sea, esta cadena nacional de la convocatoria, ¿cuándo va a ser? Tiene que ser hoy. Hoy tiene que ser. ¿Por qué tiene que ser hoy? ¿Por los tiempos? Por los tiempos, porque dice, ya fue aprobada ayer, tiene que ser hoy, porque nosotros tenemos hasta 15 días para convocar y estamos dentro de ese tiempo. Y una vez que ya hemos oficializado la fecha en la cual va a ser el proceso propiamente dicho, ya nosotros debemos trabajar con esos tiempos. Finalmente, se definió el presupuesto en $60 millones. ¿Hablaron ya con el Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Hay un acuerdo con el Ministerio respecto de ese rubro? ¿O puede haber algún tipo de modificación de ese presupuesto definido por el CNE? No, definitivamente ya es un valor que ha sido formalmente puesto en conocimiento del Gobierno Nacional y adicionalmente ha sido puesto en conocimiento del Gobierno Nacional la necesidad de que se cubran ciertos valores que están pendientes de procesos anteriores, como por ejemplo la cancelación a medios por efectos de las franjas publicitarias, de la pauta publicitaria, claro, que está pendiente. Hay valores pendientes de pago a las personas contratadas en las diferentes delegaciones para diferentes actividades. Ya son valores menores, hay que reconocerlo, pero sin embargo, si vamos a entrar en un proceso, tenemos que también mirar esto que nos está de todas maneras perjudicando en términos de la relación con medios y con nuestros colaboradores. Por eso le preguntaba si esta cifra lograron ustedes concordarla con el Ministerio de Finanzas. Sí, señor, ha sido así. ¿Y el Ministerio de Finanzas está de acuerdo? Tiene que estar de acuerdo, definitivamente, porque se han justificado los valores de tal manera pues de que se dan los respaldos pertinentes. Con esos $60 millones, aparte de estos gastos adicionales que vienen arrastrando, ¿cuál es el grueso de ese presupuesto, el grueso del gasto de ese presupuesto, ingeniero? El valor principal es el talento humano, la contratación de las personas que en las diferentes delegaciones tienen que trabajar en las actividades propias relacionadas a la organización del proceso. Incluye el pago de los miembros de las juntas receptoras de voto, incluye el pago a Fuerzas Armadas y Policía por su trabajo en el primer caso, Fuerzas Armadas, en el caso del IGM, impresión de papeletas, traslado de toda la paquetería electoral, en el caso de la Policía, la seguridad que nos brindan, y por supuesto Fuerzas Armadas también brinda seguridad. Y todo lo que guarda relación con las actividades propias de llevar adelante un proceso. O sea, la participación de policías y militares no es que es gratis.
O sea, no, corresponde una definitivamente, erogación e incluso tengo que reconocer que en cada proceso hay que discutir, porque claro, de alguna manera nosotros también tenemos que defender los recursos, y también es cierto que en una negociación hay aspiraciones y hay negociaciones para efecto de bajar las condiciones al mínimo conveniente. Ahora, una vez que se va a dar la convocatoria, aprobada ayer, seguramente hoy usted nos decía, tiene que hacerse pública ya oficialmente la convocatoria al pueblo ecuatoriano para el domingo 21 de abril. ¿Qué es lo que se viene inmediatamente? O sea, convocado, ¿qué se abre? ¿Qué plazos se abren, ingeniero? Bueno, de acuerdo a nuestro calendario, ya nosotros una vez que tenemos esto, tenemos que comenzar a, primero, el cierre de... Ya tenemos que comenzar a trabajar sobre nuestro calendario, como está previsto, ¿verdad? Nosotros ya debemos, por ejemplo, aprobar directrices, plan operativo, presupuesto. Esto es lo que estamos... oficializar el cierre del registro electoral, la publicación de la convocatoria, lo estamos haciendo, la inscripción de las organizaciones sociales y políticas que van a trabajar en esto. Y este es un punto muy importante. Esto se va a hacer entre el miércoles 28 de febrero y el lunes 4 de marzo. Las organizaciones sociales y políticas que para que se registren. Para que se registren, respaldando sí o respaldando el no, de acuerdo a sus intereses. Las organizaciones sociales y políticas que estén interesadas en participar, ¿qué requisitos deben cumplir para poder ser calificadas? Bueno, tienen que ser organizaciones formalmente registradas y reconocidas en las instancias que le corresponden. Me imagino que para el caso de organizaciones políticas, partidos y movimientos no hay problema. No hay problema, pues nosotros tenemos la información. Y solo las nacionales, me imagino que son, no las provinciales, ni parroquiales, ni cantonales. Es correcto, es una consulta de carácter nacional. En el caso de organizaciones sociales, por ejemplo, yo presidía la Federación de Cámaras de la Construcción y nosotros nos inscribimos en una consulta popular también para participar en esta consulta, pero porque como Federación de Cámaras de la Construcción es un organismo reconocido en las instancias pertinentes. No es que cualquier persona, cualquier organización, no, tiene que haber el reconocimiento formal, porque adicional a esto hay recursos que están comprometidos como fondo de promoción electoral. Y estas organizaciones posteriormente tienen que respaldar el buen uso de esos recursos. No es que cualquier persona natural puede registrarse y decir, ¿sabe qué? Yo quiero hacer campaña por el sí o por el no. Eso no hay cómo hacerlo. No, definitivamente no. Si esas organizaciones sociales, porque hay, digamos, un montón que no están debidamente registradas. Si no están debidamente registradas, no pueden participar. No lo pueden hacer. ¿Tienen ustedes un estimado más o menos de cuántas organizaciones podrían intervenir? No. Definitivamente. Ni proyección ni nada de eso. No. Ya, en este plazo que usted dice, del 28 de febrero al 4 de marzo, que será el plazo para que se puedan registrar, ¿qué tiempo debe transcurrir para que el CNE califique la participación de estas organizaciones? Y le pregunto uno. Y dos, si es que algunas no la califican, ¿puede apelar, puede ir al tribunal contencioso, primero inicialmente al propio CNE? ¿Cómo es el procedimiento, ingeniero? Bien, los recursos legales son claros en cuanto a que pudiesen presentar primero ante el Consejo Nacional Electoral un recurso por no reconocimiento, y en el supuesto caso de que el Consejo Nacional Electoral se ratifique, tienen todo el derecho a asistir al Tribunal Contencioso Electoral. Correcto, ingeniero. ¿Por qué se define el límite del gasto electoral en ese rubro que el día de ayer aprobaron ustedes en 2 millones y pico de dólares? ¿Cuáles fueron las consideraciones para eso y qué se hace con esa plata? Bueno, guarda relación con lo que está establecido en la Constitución. ¿Esos son los recursos que entrega el Estado a las organizaciones o son los recursos de las organizaciones que tienen un límite que deben ser reportados al CNE? Para entender esa parte. Ese es el recurso que se autoriza a gastar a las organizaciones. Digamos que el partido A dice, yo voy a hacer campaña a favor de la consulta popular, tengo estos recursos que son recursos de mis cuentas y puedo gastar hasta ese valor. Es correcto. Eso no es plata del Estado. Eso no es plata del Estado. Correcto. Pero el recurso que el Estado le reconoce a las organizaciones sociales para efecto de hacer promoción electoral es 409,000 y algo más de dólares, de los cuales el 50% será para quienes hagan campaña por el sí y el 50% para quienes hagan campaña por el no. Ese es el recurso que nosotros, Función Electoral, reconocemos, por supuesto, con los fondos del Estado, para efecto de que ellos puedan hacer
pautaje en prensa, radio, televisión y vallas publicitarias. Así es. Pero esos sí son recursos del Estado. Recursos del Eso Estado. Es lo que entrega el Estado. Correcto. Lo otro son recursos privados, para que quede eso absolutamente claro. Tienen un límite y tienen que presentar las justificaciones de dónde salió el recurso y cómo lo gastaron. Eso se lo hace después de que se cierre el proceso. Así es. Por ejemplo, entiendo que ustedes están en ese proceso vinculado a las últimas elecciones. Todavía estamos nosotros en juzgamiento de cuentas electorales, así es. ¿Y cuánto más o menos demanda la entrega de esa información posterior al proceso electoral? Mire, esos son vacíos que tiene la ley electoral. No hay plazos específicos. No, plazo hay, pero son plazos muy extensos. Entonces, de alguna manera, también es cierto que los límites de gasto electoral son muy reducidos. Y se nota y es evidente que hay sobregastos que no son justificados, pero es porque los límites son muy reducidos. Las organizaciones políticas lo que nos presentan es cuentas sobre la base de los límites pertinentes, nada más. Nosotros lo que hacemos es verificar la idoneidad del origen y del gasto. Y es lo... Primera plana. Todas las noticias, todas las voces. Padrón, ¿habrá un aumento del número de electores o se va a mantener el mismo padrón que funcionó tanto para las elecciones seccionales de febrero del año anterior cuanto para las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas de agosto y de octubre pasados? Nosotros hemos cerrado un padrón al mes de diciembre de este año. Entonces es un nuevo padrón. Es un nuevo padrón, precisamente. Ahora, hay que establecer una diferencia. Si bien es cierto, el Código de la Democracia establece ciertas condiciones cuando vamos a tener una elección de carácter normal, donde da plazos para que el padrón sea puesto en conocimiento de las organizaciones políticas, etcétera. Si bien es cierto, aquí en el Código de la Democracia no hay mayor legislación respecto a cómo ir adelante con estos procesos. El Consejo Nacional Electoral ha tomado la decisión, cortamos el padrón a diciembre y ese es el que va a estar vigente. Porque si no dejaríamos fuera casi 200.000 personas. Sobre todo a los jóvenes, ¿no? Y sobre todo jóvenes. Porque hay jóvenes tal vez que están a puertas de, o que ya cumplieron 16 años y que pueden votar. Así es. Igualmente, y voy a salir un momento del tema de la consulta, para las elecciones del próximo año habrá un nuevo padrón, me imagino. Pero claro, ya habrá está cambios actualizado, de domicilios y todo eso. En este momento precisamente se ha abierto todo lo que guarda relación con cambios de domicilio y la posibilidad también de empadronamientos nuevos. Así. Al cerrar el padrón, usted dice a diciembre, en este momento, para esta consulta ya no puede haber cambios de domicilio. No, los cambios de domicilio siguen. Siguen ya. Pero no van a tener efecto en el padrón que va a estar vigente correcto. para la consulta. Correcto. ¿Qué pasa con el voto de los ecuatorianos residentes en el exterior para esta consulta? ¿Será telemático? ¿Será presencial? ¿Qué se va a hacer? Seguirá siendo presencial. Y aquí permítame decirle que lamentablemente yo creo en el voto telemático. Pero, primero, porque no ha habido el tiempo de llevar adelante esta iniciativa ahora para esta consulta popular. Pero yo tengo confianza y espero, mejor dicho, lograr convencer al Consejo Nacional, a mis compañeros del Pleno del Consejo Nacional Electoral, la necesidad de ir adelante con este proceso, porque pienso que el voto telemático es una alternativa eficiente para quienes viven en el exterior para participar. Pero están conscientes que el año pasado, en la primera vuelta, fracasó. Estamos conscientes que hubieron errores que llevaron al fracaso del proceso. Es cuestión sí están conscientes que hubo un fracaso. Pero claro, definitivamente, es cuestión de mirar qué es lo que pasó. Por ejemplo, no tuvo la cobertura pertinente el sistema respecto a una agresión muy fuerte en cuanto a hackers que bombardearon el sistema no para la inscripción, pero sí para la votación. Hubo una demanda de millones de billones de demandas precisamente para votar y que colapsaron la posibilidad de que los ecuatorianos que estaban inscritos puedan votar. Por otro lado, también hubo una situación que se dio en el tema del registro de las candidaturas que también alteró de alguna manera el resultado. Pero son circunstancias que tienen que ser analizadas y que desde el punto de vista tecnológico tienen que ser cubiertas. Lo importante es el fin. ¿Cuál es el fin? La mayor cantidad de ecuatorianos puedan participar, de tal manera que una persona no tenga que moverse kilómetros para ir a un recinto consular. Y así votaban. Permítanme hacerle esta reflexión. De 490.000 personas empadronados para votar en el exterior, se alcanzaron a registrar cerca de 150.000 personas, cuando la media de votación siempre ha sido 90. Y de esos ciento y pico de miles de personas que se alcanzaron a registrar, alcanzaron a votar cerca de 55.000 personas. Conozco gente que estaba en Ecuador, pero que como estaba empadronado en China, votó.
De tal manera que es una oportunidad para los ecuatorianos. Son aspectos tecnológicos que tenían que ser cubiertos. Eso querría decir entonces que, a ver, y saludo el sentido de autocrítica que usted está teniendo, que también lo tuvo la presidenta en su momento, que lo han tenido otros miembros del Consejo, de reconocer que fracasó efectivamente en la primera vuelta del año pasado el voto telemático. Pero con ese aprendizaje, y entendiendo que no se va a aplicar aún para esta consulta popular, ¿es posible, existe la posibilidad de que se aplique para las presidenciales del 9 de febrero del próximo año? Es una decisión que tiene que tomar el Pleno del Consejo Nacional Electoral, entendiendo perfectamente que nosotros estamos de plazo vencido y que posiblemente hasta el mes de noviembre, diciembre de este año estemos vigentes. No obstante que el proceso va a estar en marcha y que habría que, pero por lo menos dejémoslo encaminado, de tal manera que las personas que nos reemplacen puedan tomar una decisión de última hora o simplemente continuar este proceso. Permíteme hacerle otro comentario. Yo acabo de estar fuera del país con una misión de observación electoral y es increíble el interés que tienen las autoridades electorales de otros países respecto a este tema del voto telemático, porque muchos consejos electorales, muchos organismos electorales internacionales tenían puestos los ojos, especialmente por ejemplo, República Dominicana, o países donde hay mucho migrante en el extranjero y que ellos quieren incorporar a participar en sus vidas democráticas. Yo le preguntaba si es que será posible el próximo año porque la presidenta Diana Tamaín en una entrevista la semana anterior decía que están trabajando para esa posibilidad, para implementar el voto telemático el próximo año, pero bien anota usted, es una decisión de pleno. En ese sentido, ¿su postura personal podría ser respaldar que se implemente el voto telemático el próximo año? Sí, señor. Respaldar, impulsar, luchar, pelear para que se lleve adelante el voto telemático el próximo año. En el exterior. En el exterior, por supuesto. Ya. Bueno, van a tener tiempo, obviamente, para corregir. Pero o sea, perfectamente, usted, esto es tecnología, ya, por Dios. Si luego de la experiencia de agosto vuelve a pasar algún... Bueno, ya hay problema, una incapacidad. Pero en tecnología usted aprende y aprende de los errores. Ok, ¿qué pasó? Porque esto tiene que ser independiente del juicio y de los aspectos legales que se están siguiendo respecto a la compañía que en su momento fue contratada para eso está en llevar adelante Administración el de proceso. Justicia, me imagino, Eso está en Administración de Justicia. Pero las lecciones aprendidas nos deben permitir a nosotros incorporar a los profesionales, en el caso de los aspectos tecnológicos, y en el caso de la promoción, que sí fue una muy buena promoción, la que se llevó adelante en el extranjero para efecto de que se empadronen los ecuatorianos. Por lo tanto, es cuestión de estrategias. Pero para eso hay que tener la decisión. Y por supuesto, valentía de enfrentar un hecho de que lamentablemente no las organizaciones políticas son favorables a esto. A ellos les gusta Y detrás de esto también hay intereses de organizaciones políticas que no les conviene el voto telemático, no les gusta el voto telemático, porque tienen más control sobre colectivos organizados en diferentes países del mundo. De tal manera que el voto presencial les garantiza un poco más de control de la presencia electoral de estos colectivos, mientras que el voto telemático es un voto abierto y permite pues que cualquier ecuatoriano en cualquier parte pueda votar. Ahora bien, retomo el tema de la consulta popular y el referéndum constitucional. ¿El Pleno resolvió si va a ser una sola papeleta con las 11 preguntas, o van a ser 2 papeletas, o van a ser 3 papeletas? ¿Ya tomaron una decisión sobre eso? No hemos tomado la resolución, pero de lo que se viene conversando y el planteamiento que se está trabajando en los organismos técnicos de la institución es una sola papeleta, dividida en la parte, en 3 partes propiamente dicho, ¿verdad? La parte de un referéndum, lo que planteó Lazo en su momento, las otras preguntas que tienen que ver con referéndum. La de la reforma parcial aprobada por la Asamblea y que necesita la ratificación del pueblo ecuatoriano. Correcto. Las otras, la que está planteando el gobierno, y la consulta popular propiamente dicha. Son 5. Ahora, la idea sí es una sola papeleta y 11 actas, una acta por cada una de las preguntas. O sea, los miembros de las juntas receptoras de votos van a tener que llenar 11 actas. ¿Qué tan grande va a ser esa papeleta? No es tan grande. Siendo 11 preguntas, porque además entiendo que la parte posterior
corrígame si que ver estoy los equivocado, anexos. se ponen los anexos, ¿no? Así es. En la parte posterior. Yo sé que no se leen, pero por norma hay que poner ahí. No, la ley dice que tenemos Claro, que hay que poner colocarlo los anexos. y lo tenemos que hacer, pero Sí entran los anexos en la parte Sí, posterior. definitivamente. Con letra sí. pequeñita, Con imagino. letra pequeñita, por supuesto. Le vamos a dar una lupa a cada ciudadano. Es una broma. No, es que a ver, uno va, vota y realmente no se lee la parte de muy atrás, pocos, claro. muy pocos llegan realmente a leer. Y aquí es importante, y permítame convocar a los ecuatorianos a interesarse y participar. Esto es muy importante. El participar es, de alguna manera, respaldar una posición, no dejar que los demás sean los que decidan por ellos. Ingeniero, usted decía sobre, una vez que concluya el proceso electoral, sobre el escrutinio que deberá iniciar inmediatamente. Hablamos de 11 actas, una 11 por cada actas, pregunta. una por ¿Cómo cada funciona, cómo operativamente funciona el escrutinio? Bueno, operativamente funciona que los miembros de las juntas receptoras de voto concluyen, organizan toda la papelería y comienzan a escrutar. Tendrán que separar los votos que corresponden a cada una de las preguntas y comenzar a contar estas, de tal manera que comienzan a llenar el acta. Un tema de referencia en el cual estamos poniendo mucha importancia es que definitivamente el colocar el número de personas que se presente a votar es muy importante para efecto de establecer inconsistencias numéricas posteriores. Pero eso es un trabajo que en la capacitación hay que insistir. De tal manera que colocan el número de personas que se acercaron a votar, los votos blancos, nulos y los que respaldan, y llenan un acta. Y esa sigue el mismo procedimiento de una elección normal. Esa acta posteriormente es escaneada y sigue el viaje. ¿Cuánto tiempo estiman más o menos ustedes que podría estar listo el resultado oficial? Todavía no concluimos, pero mi apreciación personal podría estimar que en cada junta receptora de voto entre 1 hora y media, 1 hora y máximo 2 horas, ellos deberían de concluir el escrutinio. Tomando en cuenta, evidentemente, que es La muy complejidad. fácil. Pero la complejidad, la parte compleja es la llenada de las actas. Por la cantidad de preguntas. Porque son 11 actas. Ya. Es como elegir 11 dignidades. Claro. Porque usted tiene que hacer un acta para presidente, otra acta para alcalde, otra para prefecto. En este caso es un acta un para acta la por pregunta cada 1, pregunta. una para la pregunta 2, etcétera. Correcto. Me salgo un poco de ese tema y en la recta final de esa entrevista le pregunto. La semana anterior, y esta es una inquietud que algunas personas se han hecho, anunció su precandidatura presidencial el señor Bolívar Armijos, que ya fue candidato presidencial en la elección anticipada anterior. Salta la duda, ¿por qué? Porque en la reforma al Código de la Democracia que entró en vigencia en el año 2020 se incorporó una disposición a través de la cual aquel candidato que participe en 2 elecciones y que no obtenga al menos el 4% deberá devolver al menos el 50% de los recursos que le entregó el Estado para la campaña. Yo le pregunto si este podría ser el caso del señor Armijos, dentro de lo que usted me pueda contestar para que no se piense que está prevaricando. Pero ¿qué dice la norma? 1. Y 2, la elección del año pasado, al ser una elección atípica, la elección anticipada, ¿cuenta para hacer ese cómputo o no? Creo que esa pregunta es muy válida. No cuenta. A ver, empecemos por ahí. Definitivamente no cuenta. O sea, para el señor Armijos y para cualquier otro candidato será la primera elección en 2025. Es correcto. El proceso anterior no cuenta. O sea, el proceso de muerte cruzada no cuenta. La elección anticipada no cuenta. No cuenta para nada. No cuenta para ni siquiera, o sea, para considerarlo en el caso de que se está candidatizando 2 veces, o no cuenta para los factores relacionados con la subsistencia o sobrevivencia de las organizaciones políticas. No cuenta. Pero, permítame, por favor, y usted ha hecho relación a algo que a mí en lo personal me inquieta mucho, que es efectivamente el artículo 223, numeral 1, dice, las organizaciones políticas o candidato. Y este artículo está tan mal redactado que su aplicación realmente es muy complicada, es casi imposible. Y aquí me detengo solamente para criticar, por de alguna manera es la expresión que creo más correcta, que la Asamblea Nacional no se haya preocupado de trabajar en las reformas al Código de la Democracia. Y las próximas reformas podrán ser aplicadas para el 2029 ya, porque para el 2025 ya no hay cómo. Lo cual tenemos que seguir con el mismo Código de la Democracia, con todos sus vicios y defectos, con todas sus debilidades. Una de las cuales es esta. Artículo 223. Las organizaciones políticas o candidato
que hayan recibido financiamiento del Estado a través del Fondo de Promoción Electoral deberán reintegrar el 50% de los valores o montos entregados por el Estado luego de la segunda elección. Luego de la segunda elección, cuando el mismo candidato no obtenga al menos un 4% de los votos válidos en la respectiva dignidad, binomio o lista. En este caso, votamos por listas cerradas, no votamos por candidato. Claro. Por lo tanto, ya el texto ya está complicado en su redacción de interpretar, ¿verdad? El reintegro deberá efectuarse entre los 90 días. La aplicación de esto, en este caso, hablando del candidato Armijo, podría decirse que la organización política o candidato, ya el problema es de cuando son candidaturas a asambleístas, a concejales y a esto, solamente se restringe, en este caso podría aplicarse para efecto de presidente, alcaldes, prefectos, que son unipersonales. Unipersonales. Entonces, usted me dice, para esta elección sería la primera, pero aquí me salta una inquietud que justamente me acaban de escribir. Pero en cambio, ¿por qué sí se aplicó la norma de la paridad de género en las papeletas electorales para el binomio presidencial? Para esta elección, ya se aplicó. Se aplicó porque la norma era de aplicación inmediata. Era de aplicación inmediata. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Ya, y esto que usted acaba de leer debe aplicarse para 2020, a partir de 2025. Debe aplicarse para una segunda candidatura. Esto tiene vigencia de mucho tiempo. Hablaríamos entonces que sería 2025 y 2029, en otras palabras. Así es. Tendría que ser así. Pero podríamos arrastrar la del último proceso electoral pues como primera opción. Por ejemplo, en el caso del candidato Armijo, que usted lo trajo en la conversación, si él se presentase ahora y vuelve a caer ya dentro de esta causal, claro, ya él estaría obligado a responder de acuerdo a como usted establecido. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Porque sería su segunda candidatura. Pero usted me dice primero que no cuenta la elección presidencial anterior, la Pero anticipada. él fue candidato. Él no fue candidato en 2021, fue candidato en 2023. En 2023. No en perdón, 2021. Tiene razón. Sí, fue en candidato. el caso de Armijos. Era para ver si usted estaba atento. Claro, ¿no ve? Ahí está. En el caso de Armijos no. Gracias, ingeniero, por el tiempo. Siempre a sus órdenes. Gracias al ingeniero Enrique Pita, que ha estado con nosotros, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.